Es un gusto poder saludarles y darle la bienvenida a una edición más de Una voz en el desierto. Seguramente se darán cuenta de cuál es el tema para esta oportunidad. Efectivamente es en relación a la última elección que hubo en Estados Unidos, que ya llevamos casi una semana. Ya se sabe quién ganó las elecciones, todas las reacciones, las secuelas, que esto parece que va a ser para largo. Y como todo el mundo, es algo muy interesante, como todo el mundo estuvo pendiente de lo que pasa en ese país, me veo entonces con el interés también de poder hablar sobre este tema, y lo he hecho bajo una pregunta: ¿América primero? Y es una cuestión que quiero dentro de algunos minutos en el desarrollo del programa poder desglosar. América primero. Para nadie es desconocido el gran impacto que tuvo el protestantismo y ha tenido el protestantismo en la historia de este país. Ha contribuido a forjar las bases de su sociedad, pudiendo también afectar el desarrollo en muchos frentes de la sociedad norteamericana. Y producto de esto mismo, de este desarrollo, de este gran impacto que ha tenido el Evangelio a través de su historia, es que hoy día es reconocible el aporte no solamente para lo que son las fronteras del país, sino que también su gran empuje, su gran auge, el gran auge que le han dado a las misiones a nivel mundial. Es cierto que desde Europa surgieron, después de la Reforma, distintas iniciativas para llevar el Evangelio más allá de las fronteras, pero quienes viajaron a Norteamérica, quienes se asentaron allá, lograron los espacios, lograron también aprovechar las oportunidades para llevar el Evangelio y impregnar la sociedad en su conjunto con el Evangelio de Jesucristo. Ese mismo interés por proyectar las misiones y por propagar el Evangelio llevó a que se fundaran las primeras universidades, que hoy día las conocemos con gran renombre a nivel mundial, como Harvard o Yale, por ejemplo, que su origen obedeció al interés de preparar misioneros para llevarlos a distintas partes del mundo. Ellos consideraron que era necesario, que era oportuno que su gente sea preparada para poder traspasar las fronteras y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Es conocido también dentro de esa historia el despertar espiritual que surgió en distintos momentos, conocidos también como avivamientos, donde la gente concurría en masa a escuchar los predicadores, y de la misma manera también se producían dramáticas decisiones por seguir a Cristo. Ya no eran personas, no eran quizás pequeños grupos, sino que eran multitudes. Y eso está registrado como parte de la historia, ya a esta altura la historia universal. Yo pienso, por ejemplo, de esa época, el gran predicador Jonathan Edwards, por citar un nombre. Y ustedes pueden buscar el sermón que consideran que fue el inicio de uno de los grandes momentos del despertar espiritual dentro de Estados Unidos. El título del sermón es Pecadores en manos de un Dios airado. Búsquelo, es una joya de la teología, es una joya de la predicación del Evangelio. Bueno, y junto con él hubieron otros, antes, después, que Dios los usó para provocar definitivamente un gran despertar que abarcó al país entero, y como ellos dicen, de costa a costa. Este gran énfasis misionero que ellos tuvieron también los llevó a enviar muchos misioneros a América Latina.
y América Latina fue bendecida por el trabajo de tantos de ellos que se comprometieron para llevar el Evangelio hacia esas tierras. Estoy pensando en un momento quizás dramático también, que fue al final de la década del 50, con el asesinato, la masacre de estos misioneros, 5 misioneros en la selva del Ecuador, de mano de la etnia Auca. Y como producto de esta tragedia en un sentido, sin embargo surgieron decisiones de muchos seguidores de Cristo a lo largo de todo el mundo, también de involucrarse en las misiones. Y yo me he encontrado con personas en forma directa, ya en vivo por así decirlo, y otras que he leído a través de distintas publicaciones, cómo influyó esta tragedia en la selva del Ecuador para que ellos se decidieran para abrazar el trabajo misionero en distintas partes del mundo. Es parte, vuelvo a decir, del desarrollo, es parte de la historia, de la rica historia de los Estados Unidos, y en relación al empuje de la obra, del empuje del Evangelio a nivel mundial. Pero también estas últimas décadas, este empuje se ha visto reducido, este campo misionero se ha visto reducido, por un lado porque ya en América Latina el Evangelio se ha extendido a lo largo de todo el continente, también en otros países llamados así en vía de desarrollo, también han tenido un gran empuje sus propias misiones internas. Entonces eso mismo ha hecho que se haya reducido el campo misionero, y más encima con las medidas que ha tomado o han tomado su gobierno estas últimas décadas, y que ha afectado todo lo que tiene que ver el mundo musulmán, que ahí sí que se ha levantado toda una antipatía contra todo lo que sea norteamericano. Y ahí entonces, dentro de esa enemistad, entran los misioneros que no pueden desarrollar su trabajo como lo hacían en otros momentos. Entonces, en ese sentido también se ha visto reducido el campo misionero, porque ahora es peligroso, o los campos ya definitivamente están cerrados por la hostilidad manifiesta, directa, contra, y no podríamos decir necesariamente contra los misioneros americanos, sino que en general contra el Evangelio. Ahora, volviendo al país, es reconocido Estados Unidos como un país, entre comillas, protestante. Y efectivamente dentro de sus ciudadanos, y a lo largo de décadas y décadas, han habido personas del deporte, de la ciencia, del arte, que han confesado su fe evangélica y han hecho un trabajo también de expandir su fe con su compromiso, y también con la libre manifestación de su vínculo con Jesús. Entonces, quizás a diferencia de otros países, Estados Unidos tiene esa impronta que en general, entonces, la sociedad, no puedo decir que sea protestante, pero sí la presencia protestante es muy amplia y muy fuerte por lo demás también dentro de los Estados Unidos. Entonces, estas iglesias, y hay iglesias también que han logrado desarrollar sus ministerios, han tenido presencia en distintos lugares, han logrado forjar grandes obras, han rescatado a mucha gente de distintos trasfondos, y por ese mismo crecimiento, esa misma influencia, despiertan un gran interés en los gobiernos. Y ahí entonces entramos a un terreno que es el que yo quiero
desarrollar en lo que resta de este programa, donde el interés del gobierno o de los gobiernos por producir alianzas con la Iglesia obedece, en el caso del gobierno, obedece, o a los políticos, obedece exclusivamente a intereses. Son intereses. Y cuando hablamos de intereses, tenemos que definir o encasillar esa actividad como una instrumentalización. O sea, instrumentalizan, en este caso a la Iglesia, o puede ser cualquier otra cosa, o puede ser un artista, puede ser un deportista. Lo instrumentalizan, o sea, le tratan de sacar provecho para sus intereses. Y ahí es donde yo veo el peligro. Si es que los líderes, si es que los pastores, si es que quienes están como responsables de la Iglesia no logran ver esa luz roja. Porque la Iglesia no puede transar su independencia. La Iglesia necesita la independencia para tener la autoridad para predicar el Evangelio a quien sea, sin distinción. Y cuando las iglesias o los pastores entran en compromisos con políticos que lo único que quieren es usarlos, instrumentalizarlos, lo que están haciendo es arrastrando también las posibilidades de predicar el Evangelio con toda libertad. Se toman compromisos y como la iglesia es un lugar para cobijar a todos, sin distinción, cuando sus líderes se comprometen con una tendencia de lo que sea, lo que están haciendo es introducir dentro de sus propias comunidades un elemento de división, porque dentro de las comunidades, dentro de una iglesia, no están solamente los que están de una opción o están de otra opción, están todos. La iglesia es un lugar para cobijarlos a todos. Entonces, ojo, cuando no se entiende eso, cuando se tranza la independencia, la iglesia es la que pierde. Dicho esto, es lo que yo he visto en esta última elección. Porque el compromiso o la decisión en favor del señor Trump ha sido efectuada incluso por líderes, gente que está al frente de ministerios, gente que está al frente de las iglesias, que han directamente manifestado su compromiso con el señor Trump. Ahora, ellos, los pastores o los líderes de ministerio, se han jugado esta opción, han hecho esto. Voy al punto ahora. El señor Trump puede descalificar. El señor Trump puede mentir. El señor Trump puede agredir permanentemente. Y las primeras reacciones a cualquiera que hubiese levantado una pequeña voz de alerta contra algo que él estaba haciendo, siempre fue el ataque, siempre fue la descalificación. Él propagó mentiras. Él lo puede hacer, es su derecho. Él podía levantar o pudo levantar acusaciones falsas, emitió juicios sin ningún respaldo, sin ningún fundamento. Él lo puede hacer. Vuelvo al punto, es su derecho. Pero si hay líderes evangélicos, si hay pastores que se han comprometido con la campaña, con el éxito del señor Trump, ahí está la luz roja para mí. Porque ese estilo no tiene ninguna relación con el evangelio que predicamos. Jesús dijo que cualquiera que llame fatuo a su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que llame necio a su hermano.
Luego, él dijo América primero. Y la pregunta que yo me hago es, ¿en qué estaba pensando cuando dijo América? ¿En qué? ¿Qué colectivo? ¿Qué facción? Porque lo que hay o lo que deja este hombre es un país dividido. Con cada intervención que él hacía era orientado a exacerbar los ánimos, a enfrentar a los unos contra los otros, con el único interés de conseguir el poder. Y el Señor dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda casa dividida contra sí mismo está destinada a perecer. Entonces, cuando hablamos de América primero, yo vuelvo a preguntarle, ¿qué América? Cuando dejó un país destruido, dividido, enfrentado los unos a los otros. Y ustedes ven que el interés de los que ahora van a asumir es comenzar a buscar puntos para unir de nuevo al país, establecer estrategias para que todos sientan que son un solo país, revertir ese proceso de desestructuración dentro de la propia sociedad norteamericana. Esa es América primero, dividir a ese grado. Lo otro que él hizo, la primera reacción que tuvo cuando iba subiendo la votación en función a favor del señor Biden, inmediatamente acusó de fraude, acusó de robo. Y todos decían sin ningún fundamento, al punto que en un momento, leyendo su declaración, donde acusaba de robo, de fraude, las televisoras como la Fox o la CNN retiraron sus pantallas, le quitaron cobertura, porque ellos dijeron que antes de lo que él estaba diciendo, sin fundamento, estaba el pueblo, el país y estaba la democracia. Entonces, cuando un hombre, al levantar estas acusaciones contra su sistema electoral, lo único que está haciendo es destruir la confianza en sí mismos, destruir la confianza en el propio pueblo, el propio sistema, la propia estructura del país. Ahora, si alguien me quiere convencer que eso es América primero, ¿de qué estamos hablando? Yo insisto, Trump pudo hacer lo que él quiere. Él puede tener el estilo que él quiere. Y de hecho, eso nadie lo puede discutir, nadie siquiera lo puede negar. Pero mi punto es, ¿quiénes se comprometen con eso? ¿En base a qué se comprometen? Y usted me dirá, entonces usted está abogando porque se comprometan o que sí es legítimo el compromiso con el señor Biden. Todo lo que he dicho se aplica de la misma forma hacia el señor Biden. Lo único que yo quiero establecer como un fundamento de todo esto es defender la independencia de la Iglesia, defender la libertad de conciencia de cada uno para elegir de acuerdo a su conciencia. Pero también entiendo que podemos hacer cada uno en sus comunidades, que es producir información, debates, conversaciones, discusiones, pero, nunca pretender
sacar una voz o un compromiso del líder o de la comunidad por una determinada opción. A eso no estamos llamados. Y lo último, quizás no va a surgir, pero el periodismo debería ser un gran mea culpa de todo esto. Porque hubieron cadenas televisivas que tomaron una opción a favor o en contra, como línea editorial. Y eso es una vergüenza. Porque los medios periodísticos están para referir hechos. Tal vez lo que estoy diciendo parece chiste. Quizás todos se están riendo detrás de todo esto. Pero hoy día lo que tiene que hacer el periodismo es entender que no puede interpretar, tampoco puede aducir motivaciones. Lo que tiene que hacer es describir los hechos, tratar de informar, simplemente describiendo hechos. Los juicios, las interpretaciones, las motivaciones quedan de cuenta de quien lo lee. Pero jamás un sistema tan poderoso como lo es un medio, una cadena de periodismo, puede jugarse de la forma como lo hicieron, groseramente, asquerosamente, a favor de una o a favor de otra opción. Tienen que volver a sus bases, si es que les interesa, si es que lo quieren. Pero lo que están perdiendo es los pueblos, la gente, los países. Ellos son los que están perdiendo por el trabajo distorsionado de quienes tienen que simplemente referir hechos. Y aunque creen que a lo mejor están ganando, porque tienen sus audiencias adeptas, lo que están haciendo es destruir a los países en su conjunto. Tal vez esa acción de retirarle la cámara a quien estaba mintiendo, a quien estaba diciendo o lanzando una acusación sin fundamento, sea quizá el punto de partida para volver a sus principios y a sus valores. Queridos, muchas gracias por su tiempo. No olvidemos, la Iglesia necesita su independencia para predicar el Evangelio, que es nuestro compromiso. Y nunca olviden, los pastores, los líderes, nunca olviden que cuando establezcan alguna alianza con una opción política, los que van a perder, el que va a perder es la Iglesia, va a perder credibilidad y sobre todo va a estropear el trabajo de la expansión del Evangelio. Esta elección en Estados Unidos, tan polarizada, tan encarnizada, tan apasionada, espero que traiga las conclusiones a todos aquellos que seguramente erraron el blanco, se equivocaron en cómo asumieron sus compromisos. Si quiere, debajo del video usted puede dejar su aprobación, puede poner un link, puede también, si es su interés, por escribirme, está abajo el correo electrónico, usted me puede escribir si quiere, y si es de su interés puede también ir a la tienda de Amazon a través del link que está abajo y llegar directamente a la tienda para comprar mi libro Maravillosamente Escondido. Muchísimas gracias por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad.